Buenas tardes, ingeniero. Yo soy el alumno Quispe Tejada Ronald. Llevo el curso de controles eléctricos y automatización con el docente Nilton Juan Ceballos Hurtado. Y el tema que me ha tocado exponer es válvula proporcional, ¿no? ¿Qué es una válvula proporcional? Las válvulas proporcionales proporcionan respuestas rápidas, se utilizan con grandes presiones y pueden controlar grandes caudales. Son válvulas de infinitas posiciones en las que la magnitud, presión, caudal, etc. es proporcional a la señal de entrada. Se aplican por lo general a máquinas que requieren alta velocidad de operaciones de los actuadores, como máquinas de fundición, máquinas de moldeo o por inyección y prensas, ¿no? ¿Cómo funciona una válvula proporcional? Es la aplicación de una corriente a través de una bobina que crea un campo magnético que a su vez atrae o repele el material magnético. Este es el principio del solenoide básico, ¿no? El aumento de la corriente aumenta la fuerza del campo magnético y a su vez la fuerza de atracción o repulsión sobre el material magnético, ¿no? Una válvula proporcional tiene una geometría que asegura una fuerza de campo constante a una corriente dada en el recorrido del imán. Además, se introduce un resorte para contrarrestar la fuerza del imán. Cuando el resorte se comprime, el movimiento del imán, la fuerza de reacción del resorte aumenta hasta que equilibra la fuerza magnética y el movimiento cesa. Si la corriente aumenta, el imán selenoide se mueve más contra el resorte hasta que las fuerzas se equilibran de nuevo. Si consideramos que el imán está conectado a una bobina en la válvula, la presión o el flujo pueden ser controlados en proporción a la corriente aplicada al selenoide, ¿no? Ahora vamos, ¿cómo seleccionar una válvula proporcional? Hay algunos parámetros básicos a considerar, ¿no? Como qué es lo que se va a controlar. O también ver la presión, flujo u otra característica. O también puede ser qué rango se requerirá o en qué rango de flujo, ¿no? O también cuál es la temperatura probable de funcionamiento que experimentará la válvula proporcional, ¿no? Esos son los parámetros básicos a considerar de una válvula proporcional, ¿no? Ahora me indica que la clasificación de las principales válvulas proporcionales son válvulas direccionales, válvulas de caudal y válvulas de presión, ¿no? En las válvulas direccionales, el funcionamiento de una válvula proporcional directa nos indica que la diferencia radica en que podemos controlar el grado de apertura de la corredera mediante la variación de la señal eléctrica en el selenoide y por tanto en su caudal, ¿no? Teniendo control sobre la velocidad y su incremento o decremento en cada momento, dice. En este caso, la válvula también tiene un captador de posición de la corredera, con lo que el sistema de lazo cerrado puede corregir las desviaciones que se produce respecto al estado real y teórico de la corredera para un valor determinado de corriente, ¿no? Eso sería la válvula direccionales. En las válvulas de flujo o de caudal, nos dice que las válvulas de flujo y de caudal varían la cantidad de aire comprimido que pasa a través de ellas, lo que implica influir directamente en la velocidad de actuación de un cilindro o en la rapidez con la que se realiza una secuencia de movimientos, ¿no? Ahí podemos ver la válvula de flujo de caudal. Ahora nos toca la válvula de presión. Nos dice que la operación segura y eficiente de los componentes de los circuitos neumáticos requiere medios de controlar la presión, ¿no? Hay muchos tipos de válvulas de control automáticas de presión. Unas proporcionan simplemente un escape para la presión que excede un ajuste de presión del sistema. Otras reducen la presión a un sistema o subsistema de menor presión y algunas mantienen la presión de un sistema dentro de una gama requerida, ¿no? Y ahí podemos ver las partes de la válvula de presión, ¿no? Como el tornillo de ajustes, el resorte de ajustes, el vástago de válvulas, el puerto de salida de presión reducida, el disco de válvulas, el puerto de entrada, presión de línea o el diafragma, ¿no? Listo, ingeniero. Eso sería mi exposición y la culminación de la exposición, ¿no? Muchas gracias.